Golpe a golpe, buenos días. Lunes 9 de julio del 2018. Les habla Fran Tovar y estaremos trabajando para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestar, en la gerencia de producción, Wilisa Arcaya, en la producción de este espacio, Jackson Vargas, Marilia García, Natalia Mora y Jessica Varela. En los controles, César Artiaga. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Queríamos hacer un comentario sobre que ayer en el editorial de José Vicente Hoy insistió en la situación del revocatorio de los diputados electos en el 2015. Y hay un artículo en costadelsolfm.net de Aníbal Sánchez. 2 firmazos y votación del 2015 protege a diputados de un referéndum revocatorio. Este es un análisis que hace Aníbal Sánchez sobre la posibilidad del referéndum revocatorio, y habla del artículo de que hay que sacar la misma cantidad de votos que sacaron los diputados, pero él lo hace por estado, por cada uno de los estados. Están todos los estados ahí, tiene un análisis por estado para la situación del referéndum revocatorio. Y en línea tenemos a Carlos Romero, analista político y profesor universitario. Buenos días, Carlos, un placer saludarte. Te habla Fran Tovar. Buenos días, a tu orden. Ajá, Carlos, bueno, estábamos hablando un poco del referéndum revocatorio de los diputados, pero pareciera que eso está sumamente ligado a la situación de la MU, ¿no? Porque sí, la MU terminó haciendo implosión, pues Acción Democrática se fue, y queríamos saber tu opinión de esa salida de manera realmente introspectiva de Acción Democrática. Todo lo que viene ahorita de la oposición democrática es objeto de preocupación por quienes analizamos la situación política nacional. Y eso es por 2 razones. Primero, porque eso lleva a una gran debilidad frente al gobierno y frente al partido de gobierno, en un momento en el cual el partido de gobierno ha demostrado que no quiere negociar, ni se siente en la necesidad de negociar con la oposición a una salida política a la situación tanto política, social y económica que estamos viviendo en el país. Y en segundo lugar, porque ahonda las diferencias entre las diferentes tácticas que diferentes sectores de la oposición han venido planteando sobre cómo conducirse en el año 2018. Por lo tanto, es una noticia que, a mi modo de ver, es nada saludable para la democracia venezolana. Sí, pero ¿y cuáles crees tú que serán las consecuencias de esa salida de AD? Significa que AD cohabitará con el gobierno, se reunirá con ellos a raíz de los 4 gobernadores que tiene, anda buscando una especie de salida para la crisis en conjunto con el gobierno. Yo sinceramente no creo que sea así. Es una posición que tiene básicamente porque hay una demanda de las bases y la militancia y la directiva de los directivos medios del Partido Acción Democrática de ir por el camino del ejercicio democrático, pero eso no significa bajo ninguna circunstancia que tengamos las condiciones para de cierta manera denunciar y descalificar la conducta de Acción Democrática. Es una conducta que obedece, a mi modo de ver, a la necesidad que tiene la dirección del partido de reafirmar su compromiso con una salida electoral a la crisis venezolana y deslindarse de otros sectores dentro de la oposición, y particularmente dentro de la MUD, que andan en otra cosa. Eso que tú dices es una indirecta por Voluntad Popular, porque Voluntad Popular se ha puesto prácticamente a todo lo que AD plantea, que era un nuevo secretario, un tipo de conversaciones, participación en las elecciones, un líder, un nuevo líder, una nueva forma de entenderse con el gobierno, y parece que Voluntad Popular a todo eso se opone. Sí, lo que pasa es que la frase entenderse con el gobierno lamentablemente se ha usado, tú no, pero se ha usado en forma negativa. Y en eso siempre yo tengo un chiste, ¿no? Es decir, gobierno es gobierno, es decir, tenemos un gobierno que tiene sus características, pero nosotros no podemos
encerrar, es decir, no permitir la posibilidad de que haya un clima favorable para negociaciones con el gobierno. Eso, a mi modo de ver, es un tema central, porque cualquiera que pueda plantear la necesidad de una negociación inmediatamente es atacado de que anda en contubernio con el gobierno, y eso, a mi modo de ver, no es correcto en el caso de muchos y particularmente en el caso que estamos tratando, que es el caso de Acción Democrática. Ahora voy a tocar un tema contigo que tiene que ver con eso, que es la situación de la iglesia. ¿Por qué hoy el Papa Francisco nombró a Baltasar Porras administrador de la Arquidiócesis de Caracas? Porque el gobierno se opone constantemente a que a los nombres que presenta la iglesia venezolana para que sea obispo de Caracas, que me imagino que debe ser Baltasar Porras el que está proponiendo la iglesia, y eso tiene un acuerdo. Pero no solo eso, sino que ellos están en una puja, negocian algunas cosas, la iglesia cede en algo, el gobierno cede en algo, porque bueno, han abierto nuevas arquidiócesis, abrieron la del Tigre, le permiten, o sea, están en un juego, ¿no? Caritas tiene cierto manejo, ha ido cogiendo especie de cuerpo, el gobierno no la ataca constantemente, y eso que tú dices es parte de una negociación. Pues la iglesia está negociando y presiona por aquí y el gobierno presiona por allá. Una de las presiones es el nombramiento de Baltasar Porras, pues, ¿no? O sea, sí, tú no me aceptas el obispo y yo pongo entonces como administrador, porque Urosa renunció, pues. Sí, el cardenal Baltasar Porras estuvo la semana pasada en Roma. Yo me imagino que conversando y intercambiando ideas con el Papa sobre la situación venezolana. Pero yo quiero recordar algo. En el caso específico de Venezuela, la Iglesia Católica, a mi modo de ver, ha perdido mucho el papel de equilibrio que en otras ocasiones, en otras circunstancias en América Latina ha tenido la Iglesia en momentos difíciles en donde la democracia está en juego. Y esa falta, digamos, de equilibrio ha llevado a que la mayoría de los miembros del episcopado hayan tomado posición por la oposición, y en algunos casos por la posición más radical. Y eso entonces ha sido aprovechado por el gobierno para descalificar a la conferencia episcopal y sus miembros como reales interlocutores en una mediación con la oposición. Ojalá estos movimientos que el Papa ha venido desarrollando sirvan para que se vuelva a encontrar el equilibrio necesario para el papel que debe jugar en la conferencia episcopal en una situación tan crítica como la que estamos viviendo. Sí, yo lo que te comentaba también, Carlos, es que la iglesia se ha quejado de que los tuiteros las atacan mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, había una foto o algo así de Dios con una maleta en Maiquetía yéndose, ¿no? Pero eso que tú dices, hay que sentarse a conversar con el gobierno, porque ¿con quién van a conversar? Pues y la iglesia de alguna manera lo hace. Pero, sí, pero para ello debe, repito, reencontrarse en su punto de equilibrio. Sí, lo que tú planteas es que la iglesia de alguna manera se ha vuelto una especie de partido político opositor, ¿no? Sin lugar a dudas, algunos voceros de la misma. Algunos, entonces, no están haciendo su papel en los sectores populares o donde le toca, y lo que hacen es tener una confrontación perenne con Tienen que promover el diálogo, y no como algunos miembros de la iglesia que han venido inclusive planteando salidas de carácter no democrático a la crisis venezolana. Ahora, estamos conversando con Carlos Romero, analista político y profesor universitario, y ¿a ti no te parece que eso de no conversar es que muchos políticos le tienen miedo a los tuiteros, a que les digan cosas por las redes sociales, porque pareciera que son unos políticos como poco plantados, pues? O sea, parece que no tienen una posición fuerte, ¿no? Sino que en lo que alguien le dice algo por Twitter, entonces empiezan a decir que yo no dije eso, o sea, hay como un miedo a asumir lo que hay que asumir, pues, porque el país está en una crisis y hay que sentarse, pues, a conversar. Sí, lo que pasa es que vamos a calificar lo que significa sentarse, porque una cosa es que tú plantees la necesidad, bajo la promoción de la iglesia y otros sectores, de un diálogo con el gobierno públicamente, y otra cosa es que hagas, tengas conversaciones, sostengas conversaciones o negociaciones, inclusive por la puerta de atrás. Eso, por supuesto, esto último es condenable,
Lo que yo estoy planteando es la búsqueda de un espacio que permita un reencuentro entre el gobierno y la oposición. Acuérdate que venimos de Santo Domingo, del fracaso de Santo Domingo, ¿verdad? Que permita enderezar el país, porque nosotros no podemos continuar con la situación como la estamos observando. A mí me preocupa mucho que el gobierno está muy cerrado a cualquier posibilidad de negociación. Lo que está haciendo más bien es amenazar, como decías tú al principio, muy bien, amenazando de un referéndum revocatorio que todos sabemos no tendrá las garantías propias para ser competido. Y mientras existan estas amenazas, está la mayoría del pueblo venezolano buscando la salida de la situación, porque está, a mi modo de ver, muy difícil todo desde el punto de vista de la inseguridad, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista salarial, etcétera. Ajá, pero yo voy a compartir algo contigo, Carlos, porque es que ayer en Panorama, está publicado aquí en la página web también que yo escribo, sí, que los dirigentes en el Zulia se están yendo del país, los dirigentes de oposición. Entonces tú dices, bueno, ese es el mensaje que ustedes le están mandando a la gente. ¿Ah? Sí, bueno, esa es la peor decisión, es abandonar el barco cuando estás en dificultades, ¿no? Porque efectivamente está en dificultades. Pero yo creo que la mayoría de los dirigentes opositores están en pie de lucha, están ejerciendo su vida democrática, y aquellos que tienen la suerte de tener puestos representativos y dentro del marco institucional venezolano, están con enormes dificultades llevando adelante su trabajo. Los gobernadores, los miembros de las asambleas, los consejos legislativos, los que están en la Asamblea Nacional, etcétera, porque no olvidemos algo muy importante: hay un desnivel, es decir, aquí el gobierno y la oposición no están en el mismo nivel de poder. Hay un desnivel institucional en primer lugar y político en segundo lugar, y por lo tanto no es tan fácil hacer política opositora. Y si de paso le sumamos que un sector opositor no quiere hacer política, sino quiere hacer otras cosas, bueno, imagínate lo difícil que es. Pero Carlos, eso pareciera lo más grave, porque la oposición no termina de ponerse de acuerdo qué es lo que quiere definitivamente, porque como te digo, la dirigencia opositora del Zulia huye para probar suerte en otros países. Bueno, entonces la gente que ellos estaban dirigiendo, ¿cómo quedaría allá en el Zulia, por ejemplo, en estado de depresión? Bueno, el Zulia es un estado que tiene sufriendo enormes calamidades en este momento y malas circunstancias, no, pero por supuesto que hay gente joven que puede encabezar y reformular la presencia de la oposición en ese estado. Pero yo coincido contigo, para reformular y para empezar de nuevo tiene que haber un mínimo de coherencia y un mínimo de proyecto, pero pareciera que dentro de la MU todo el mundo anda por su cuenta. Bueno, eso es producto de la situación tan grave y de los resultados que ha habido, sobre todo a nivel de la candidatura presidencial de Henry Falcón, que dividió tanto a la oposición y favoreció al gobierno, por supuesto, dentro de la manipulación institucional y electoral que se hizo. Y fundamentalmente el tema de la abstención, porque nosotros, los politólogos, siempre estamos preguntándonos qué fue primero, el caballo o la carreta. Es decir, si es que la gente no fue a votar porque hubo una línea política de la MUD de que no fueran a votar, o es que la MUD entendió que la mayoría por la vía de las encuestas estaba diciendo que no iba a votar. Son dos cosas diferentes, ¿cierto? Cierto, eso que tú dices. Entonces, es lo que te digo, hay una especie de contradicciones internas que uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo es que no se pueden poner ni siquiera de acuerdo para tener un secretario que los coordine? Oye, sí, eso como que, o sea, eso como que suena como a cosa de muchacho, ¿no? O sea, como que bueno, no me gusta no me gusta aquel. Bueno, imagínate, es una cosa de no gustar. ¿Ah? O sea, yo tengo la esperanza que el tiempo va a ir madurando una situación más favorable. Bueno, y si no es el tiempo, será el país, porque aquí esto está en una situación sumamente compleja, ¿no te parece? Así es, ciertamente. Sí. Mira, Carlos, hay una situación que yo quiero conversar contigo y la vamos a conversar en el próximo espacio, que tiene que ver con ese monstruo de varias cabezas que le ha nacido al gobierno, ¿no? Porque el gobierno decidió acabar con todas las instituciones sindicales, con todos los grupos sociales, o sea, ellos decidieron disolver todo, ¿no? Sí. Crear sus propios frentes sindicales y todo eso. Y ahora
a raíz de los aumentos otorgados a los militares, parece que le nació un monstruo de varias cabezas, ¿no? Uno ve ahora gente que era afecta al gobierno desde el punto de vista sindical, como por decirlo de alguna manera, las enfermeras que no eran tan protestaban de manera tan fuerte, el sector transporte. Ahora todo el mundo parece que se ha ido arremete contra el gobierno, y esto pareciera que es a raíz de esos aumentos totalmente fuera de sí con respecto a otros, ¿no? Bueno, los profesores universitarios ni hablar. Un profesor universitario como eres tú está ganando creo que 12 millones empezando, y un teniente recién graduado está ganando 29 millones, un profesor titular gana 25 millones y un coronel con 4 años de servicio está en 220 millones. O sea, esto se le escapó de las manos del gobierno, y ayer Maduro estaba de alguna manera pidiendo cacao, diciéndole a las enfermeras, bueno, ustedes saben que yo no le puedo pagar eso porque hay una guerra económica, pero yo les ofrezco 2 CLAS. Bueno, estaba 2 CLAS mensuales, y las enfermeras parece que van por una rueda de prensa ahora más tarde donde están más bravas que nunca, ¿no? Pareciera, y los enfermeros también. Pero eso nos lo va a responder cuando regresemos de publicidad. Estamos conversando con Carlos Romero, analista político y profesor universitario. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Carlos Romero, analista político y profesor universitario. Le habíamos dado una pregunta en el aire que está relacionada con que el gobierno acabó con todo el tejido social, hizo su propio tejido, y ahora, a raíz del aumento de los militares, que es un momento totalmente desproporcionado con respecto a los otros sectores de la administración pública, le ha nacido un monstruo de varias cabezas que está exigiendo por lo menos que los igualen a lo que cobran los militares. ¿Qué te parece esa situación, Carlos Romero? Bueno, tiene que haber un plan general de aumento de sueldos y salarios en Venezuela, porque la hiperinflación ha llegado a un punto tal que hay una extrema diferencia entre lo que se gana salarialmente y la capacidad de compra. Uno de los temas más interesantes que he observado en estos días es que la escasez ya no es tan grande. Más bien hay una oferta importante de productos, de bienes y servicios, pero que no pueden ser adquiridos por los sectores populares y por la clase media, porque está muy distante el precio de la capacidad, repito, de adquisición de esos bienes y servicios. Por lo tanto, tiene que haber una política salarial que sea distributiva y sea realmente equitativa para todos los sectores sociales. Pero como no la hay, entonces hay una creciente protesta por la necesidad de esto. Ahora, detrás de esto no podemos olvidar que es la consecuencia de una mala política económica. Yo no puedo entender que frente a una hiperinflación de esta naturaleza no haya habido un cambio de política económica, de política financiera y de política monetaria por parte del Estado venezolano. Fíjate tú, por ejemplo, que se habló de la reconversión y hasta ahora no se oye ni se observa nada concreto. Se ha hablado de la necesidad de poner un precio fijo a 50 productos y no se logró el fin de semana pasado. Y así sucesivamente vemos que no hay un cambio, un giro en la política económica, y mientras no lo haya, no va a ser efectiva una política salarial que sea equitativa. Ahora, Carlos, ¿tú crees que puede haber un cambio de política económica
sin un acuerdo previo de política. Porque, por ejemplo, yo siempre le digo a la gente que me pregunta, yo le digo, bueno, supongamos que deciden que van a reestructurar PDVSA, que va a haber una nueva política de PDVSA. ¿Cómo se hace eso si no hay un acuerdo político? Sí, ciertamente, no solamente y fundamentalmente un acuerdo con los empresarios, porque todas estas políticas que son producto de la decretología, es decir, del abuso de decretos que no los cree nadie, y nadie los ejerce, ni nadie los obedece, mientras no haya una sincera reunión y encuentro entre los empresarios y el gobierno, entonces no se va a poder superar esta situación. Pero vuelvo a insistir que para mí el origen del problema es una mala política económica. No es la crisis económica, no es la guerra económica y todo ese tipo de propaganda que ha hecho el gobierno, sino básicamente un tema referido a una mala política económica que no se quiere corregir. Y yo estoy de acuerdo contigo en eso, Carlos, pero lo que quiero es reafirmar lo que tú dices, porque aquí entrevistamos al presidente y al vicepresidente de FEDEAGRO y nosotros le preguntamos, mire, ¿ustedes han sido convocados para la reunión de precios acordados? No, nosotros no hemos sido invitados. Invitaron a Agrofan, o sea, sí, a la federación, a la que tiene más años, a la que tiene más productores, lo invitaron a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, que tiene una empresa que se llama Agrofan. Y dice, bueno, pero ¿cómo pretenden resolver problemas de la crisis económica o de producción en el agro si no invitan a los productores, como tú dices, pues? Claro, mientras no se corrija eso, pues no hay nada que buscar, ni nada que esperar, sino más sangre sobre lágrimas en el país. Bueno, aunque el ministro Manuel Quevedo ya está pidiendo una ayuda extraterrestre, porque realizó una misa en PDVSA para pedirle a Dios aumentar la producción petrolera, pero con la diferencia que tienen con la iglesia parece que la cosa va a ser como un poco más compleja, ¿no? Lo que pasa es que ellos tienen su Dios, ese es el tema. ¿Cuál es el Dios del chavismo? Déjalo así. Bueno, Carlos, pero lo que tú dices entonces lo que va a generar es más crisis, una situación más compleja, porque como te digo, por ejemplo, el Tesoro Transporte que estaba siendo encabezado por un sector del chavismo ya prácticamente se desapareció, y ni hablar del sector universitario, ¿no? Donde los profesores afectos al chavismo, cuando vieron el cronograma, vieron la tabla que le presentó la FUT, que es la Federación Universitaria de Trabajadores de Venezuela, se pararon y dijeron, no, nosotros no estamos de acuerdo con esa tabla. Así, y también los empleados universitarios. Bueno, sí, entonces solamente quedan como hablamos, pues el cascarón, los dirigentes que son afectos al chavismo tratando de no sé si ya de manipular o de qué, porque de verdad que lo que hizo el gobierno con los militares y con respecto al otro sector de la administración pública es una cosa que no tiene nombre. O sea, no puede ser que una diferencia entre un coronel y entre un profesor universitario sean 200 millones de bolívares. Eso no tiene, eso de verdad no, y deja mucho que desear de un sector de chavismo. O sea, ¿qué piensa entonces el chavismo? Que lo más importante es ser militar, ser policía, que ser profesor universitario, que ser médico, o sea, ¿a dónde estamos? Yo creo que hay un problema conceptual, ¿no? De qué es de ordenar las cosas, ¿no? Pienso que uno de los grandes problemas de Venezuela actualmente, y particularmente del gobierno, es que no tiene claro cómo ordenar los problemas y cómo resolver, y tratar de resolverlo. ¿Y no será, Carlos, que ya estamos un poco para concluir el programa, y no será que lo que me interesa es quedarme en el poder y no me preocupa lo que pase a los demás, sino simplemente mantengo los sectores que me mantengan en el poder y punto? Bueno, si es así es muy lamentable, porque más de la mitad del país está en otra cosa, ¿no? ¿Y tú crees que la diáspora va a seguir aumentando, va a seguir la gente saliendo de Venezuela? Bueno, yo te hago la reflexión al revés. Ojalá se detenga la diáspora, ojalá se detengan los problemas venezolanos, ojalá se detenga la situación que estamos viviendo. Por supuesto que no creo que nadie esté, digamos, ligando que haya mayor diáspora, que haya mayor inflación, que haya mayor inacción en la vida venezolana, pero por supuesto que la brújula y el papel principal lo tiene el gobierno. Ahora, Carlos, estamos conversando con Carlos Romero, analista político y profesor universitario, y eso que uno llama los tanques de pensamiento, que son las universidades, especialmente las universidades autónomas, el gobierno acabó con eso. O sea, ¿y qué lógica es esa? Que
¿Qué quieren? La verdad que es uno de los temas más difíciles, cómo los recursos humanos en cada una de las áreas no han sido utilizados para bien, sino han sido básicamente atacados, ¿no? Un profesor universitario de mediana edad en este momento está más preocupado por sobrevivir y por responderle a su familia que estar estudiando. No tiene tiempo para ello, porque seguramente tiene 3 o 4 trabajos por debajo de cuerda para poder sobrevivir ante esta situación. Y las universidades son centros de investigación, de educación, donde aportan al país, donde le dan ideas a los gobiernos para que los gobiernos por supuesto, pero traten de implementarla y mejore la situación del país, pero uno no entiende eso del chavismo. ¿Qué es lo que quieren? Oye, tenemos 19 años preguntándonos sobre qué es lo que verdaderamente quieren. ¿O será que los venezolanos no queremos ver de verdad lo que ellos quieren y que están haciendo y punto? A lo mejor. Mira, Carlos, fue un placer tenerte en el programa. Con mucho gusto. Haber conversado contigo fue muy interesante y esperamos seguir teniéndote en otras oportunidades. Hemos conversado con Carlos Romero, analista político y profesor universitario. Vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Correr descalzo. Estás en la playa un fin de semana. ¿Cuántos hemos caído en la tentación de correr descalzos por la orilla? Entre corredores, actualmente existe un debate sobre correr descalzos o no. Escucha algunos de los argumentos y tú decides. Para los seguidores de correr descalzos, la investigación indica que 100 gramos de peso extra en los pies disminuye el paso de la carrera en 1%. ¿Te parece poco? La matemática dice que un par de zapatos de 280 gramos te hará un 5% menos eficiente. Agrégale un 5% a cualquiera de tus tiempos y verás el resultado. Más de 5 minutos de diferencia. Para los que apoyan correr con zapatos, en primer lugar buscan la protección de objetos peligrosos y luego se espera el control de amortiguación y o del movimiento, 2 de los factores relacionados con la prevención de lesiones. Pero ahora saltan los corredores de pies descalzos para defenderse. Al correr descalzos, el cuerpo se pone en alerta y dedica toda la visión, músculos, huesos, tendones y estructuras de soporte de los pies para tener el mejor control posible. Dicho estado hace que se pueda controlar mejor las fuerzas que se perciben durante la carrera. Los corredores con zapatos no se hacen esperar. Los podólogos afirman: algunas superficies suaves como la arena mojada aumentan la probabilidad de lesiones. Un punto en común: se puede caminar descalzo por la casa, hacer ejercicios para fortalecer el pie o correr hasta 1 kilómetro descalzo. Un dato interesante: los estudios que apoyan correr descalzo han sido realizados en su mayoría por antropólogos. Aún queda mucho que descubrir antes de apoyar esta decisión. Cada quien que tome la suya. Yo, por ahora, me pongo mis zapatos. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con Tu Viaje en Primera Clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos Tu Viaje en Primera Clase. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Estamos de regreso en Golpe a Golpe y bueno, estábamos diciendo esta mañana la noticia de Aníbal Sánchez, lo referente al referéndum revocatorio, bueno, que el gobierno siempre anda buscando un proceso electoral para mantenerse activo y mantener a su militancia activa. En estos momentos es la situación interna del PSV, que van a escoger unos nuevos liderazgos, etcétera. Van a renovar las autoridades, pero también pone al tapete cada cierto tiempo la situación de referéndum revocatorio de los diputados. Y la otra noticia que está rompiendo el celofán es la situación de la iglesia, pues donde nombran a Baltasar Porras administradores, una especie de presión al gobierno venezolano, porque el gobierno venezolano no quiere aceptar el obispo, pues, de la arquidiócesis de Caracas, que nosotros creemos que dentro de los postulados debe estar Baltasar Porras, que ha estado viajando a Roma y que de alguna manera ha hecho una oposición bastante fuerte al gobierno. Y bueno, entonces eso ha generado que haya fricciones, pues, entre la iglesia y el gobierno, y el gobierno, bueno, también a veces cede, le permite la creación de otras arquidiócesis a la iglesia católica. Están en esa situación, ¿no? Pero es evidente que está negociando igual. Tengo información de que Cáritas de Venezuela ha ido creciendo, pues, en los sectores populares, porque cada vez hay gente más necesitada y cada vez la iglesia tiene una participación más activa, pues. Me dicen que ya mucha gente colabora con Cáritas de Venezuela para entregar alimentos a los niños y a la gente de la tercera edad en los sectores populares, porque la crisis económica cada vez es más fuerte, pues. Y otra noticia que nosotros tenemos aquí que indica eso es que un kilo de jabón en polvo superó los 7 millones de bolívares, ¿no? O sea, un kilo de jabón, eso que llama para lavar, superó ese precio y bueno, ni hablar de la comida, ¿no? Es una cosa que puso por la estratosfera, y Carlos Romero decía que él ve menos escasez de productos, ¿no? Es que cada vez hay menor poder adquisitivo de los venezolanos para comprar productos, y por eso cada vez los estantes se ven un poco más llenos. O sea, no, porque si antes usted podía comprar 4 atunes, ahora si acaso podrá comprar 1, si acaso, ¿no? Ajá, y en línea ahora tenemos al diputado William Dávila, y con él vamos a conversar sobre la separación de AD de la MU. William, ¿por qué se fue AD de la MU? Buenos días, ¿cómo estás tú? ¿Cómo me le va? Bien. Mira, en primer lugar, porque yo pienso que es muy importante, operativamente hablando, hay que subirle ya el nivel de la eficacia, porque en este momento, que no son momentos electorales, sino momentos de organización social, de lucha, de primeriar con el pueblo, con las necesidades sociales, no podemos estar esperando que una plataforma electoral se movilice solamente en función electoral. Y esto es una crítica constructiva, porque no es un tema de que estamos hablando ahora mal de los que están allí en absoluto. Más bien la guerra negativa se ha desatado contra nosotros simplemente porque tomamos una decisión de rescatar nuestras bases del partido, ponerlas al servicio de esa lucha unitaria, de esta causa contra una tiranía que está acabando totalmente con el país, como todos lo sabemos. William, mucha gente critica esa actuación porque
pareciera que hay una especie de cohabitar con el gobierno, que es lo que expresan muchos analistas, entre ADEI y el chavismo. Entonces eso tiene a mucha gente, digamos, en estado de molestia. No, eso es completamente falso. ¿Qué vamos a estar nosotros cohabitando con el gobierno? Aquí nadie puede cohabitar con un régimen autocrático. Aquí lo único que pueden cohabitar con Maduro son los militares corruptos y el narcotráfico. Nosotros no podemos, ¿vale? Nosotros somos un partido que tenemos 77 años de historia. Es un partido, una organización que está allí. Hay ovejas que hay que rescatarlas. Nosotros no podemos aceptar que porque asumamos una política de esa, comience a desatarse una guerra negativa, una campaña negativa contra Henry Ramos, su familia y contra todos nosotros y el partido. Porque entonces, ¿cómo es la cosa? Mientras estábamos dentro de la mesa de la unidad éramos buenos, ahora que tenemos una posición crítica, entonces nos van a poner con una guerra negativa. Entonces, si nosotros nos ponemos en ese plan, eso sí es hacerle el juego al régimen. Yo pienso que debemos tener toda la madurez política como para ver cómo reagrupamos de nuevo la unidad. Cuando los acuerdos se cumplen y se respetan, las cosas funcionan. En el 2015, cuando vinieron las elecciones parlamentarias, el acuerdo se respetó y se sacaron 112 diputados. Pudimos haber sacado 115. Y esos 3 diputados que se salvaron, uno de ellos fue Ramón Lobo, el otro fue Sanguino y otro de Barquisimeto, pues precisamente porque surgió lo mismo dentro de la misma oposición de que si este diputado sí, el otro no, y en vez de sacarnos los 215, que la historia hubiera sido distinta, sacamos 112. Y en segundo lugar, cuando los acuerdos se respetan, en el caso, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, mal que bien, la Asamblea Nacional es un espacio de resistencia que tenemos allí, y simplemente porque se han aceptado los acuerdos, se han respetado. Henry Ramos fue el primer presidente, después vino Julio Borges, ahora está Omar Barbosa. Cuando se respetan los acuerdos, funciona. En este momento hubo un acuerdo que se firmó hace un año, y ese acuerdo no se ha cumplido, no se ha honrado, y eso es lo que es importante, porque si no se pierde la confianza y la credibilidad. En este momento rescatemos eso, en vez de ponernos a echar plomos uno con otro. ¿Qué va a estar? Sí. Por ejemplo, en el caso mío, vas a ser yo cohabitando con el régimen, cuando mi pasaporte me lo tienen anulado y tengo que salir por el puerto de Santander. No, en eso tienes razón, William. Lo que pasa es que también hay, como dice el refrán, cuando tú has picado culebra, cuando ves Juco salta. Por ejemplo, volvemos a insistir en la situación de Odebrecht. Todos los países donde Odebrecht estuvo tienen gente presa, se sacaron listas de gente del gobierno, gente de oposición, empresarios privados, ONG, todos aquellos que recibieron dinero para bien o para mal de parte de Odebrecht, y en Venezuela nadie. Pero entonces lo que la gente dice es, bueno, pero ¿cómo es que en Brasil hasta la ONG todos recibieron real y sacaron su lista? Algunos justificaron, otros no. En Perú se zumbaron al presidente, en Ecuador se zumbaron al vicepresidente, en Colombia prácticamente se involucraron al presidente de la República con una ONG. O sea, en todos los países donde tuvo Odebrecht, excepto Venezuela, hay listas, como te digo, con gente que recibió dinero de buena manera, gente que recibió dinero de mala manera, y en Venezuela eso es un silencio total, tanto de la sociedad civil, de prácticamente casi toda la prensa. O sea, nadie habla de eso, los diputados no andan de eso. Todo el mundo, sí, no, estamos buscando un informe en Brasil, que es difícil conseguirlo. Bueno, a todo el mundo le es difícil conseguir todo. Menos en otros países fue fácil conseguir todo. Pues yo te voy a ser sincero, a mí me gustaría que saliera a relucir todo lo que han venido diciendo este tipo que agarraron de Odebrecht, Acevedo creo que se llama, y eso ha salido públicamente en las redes, que digan quiénes son los que están mezclados en ese caso Odebrecht, tanto del gobierno, porque mencionan algunos tipos que no son del gobierno, que dicen que son de la oposición, pero ahí no aparece Acción Democrática, ojo. No, yo no estoy apareciendo ningún dirigente de Acción Democrática. Yo no estoy diciendo que esté gente de Acción Democrática, y creo que nadie lo está diciendo. Lo que estamos diciendo es que la sociedad venezolana tiene ese problema. Entonces todo el mundo... Voy a decir, como dice el profesor Germán Carrera Lama muchas veces, la historia hay que dejarla tranquilita. Le voy a decir por qué. Porque yo sí estoy de acuerdo en que debe investigarse, porque el primero que está mezclado en eso es Nicolás Maduro. Y yo no sé por qué razón entonces una investigación en una comisión que se nombró en la Asamblea Nacional todavía no ha rendido el informe. Yo no estoy metido en esa comisión, pero sí exijo. Es más, te voy a decir lo siguiente. Yo lo denuncié en la Cumbre de las Américas. Ahí está mi discurso. En abril allá en Perú,
en la Asamblea Parlamentaria de la Cumbre de las Américas, yo denuncié el caso de Brecht, porque ese fue una cumbre y la conferencia de Parlamentaria fue relacionado con la corrupción y el tema de Odebrecht. Y esa es una de las cosas que yo decía que me preocupaba, porque cómo es posible que el único país en donde ningún presidente, ningún alto funcionario de gobierno ha caído, cuando nosotros sabemos que el propio Nicolás Maduro recibió plata de Odebrecht en su campaña electoral. Sí, bueno, nosotros sabemos que tú eres uno de los que has insistido en eso, por eso es que te hacemos la pregunta y por eso es que te hacemos, como dicen, la curva pegada al cuerpo, pues porque creemos que esa situación tiene a la gente en un estado de preocupación, pues, y de desánimo, porque cada vez que entrevistamos a alguien que está en la comisión dice que tiene listo el informe, pero nunca termina de salir. Está como el gobierno que anuncia, que va a anunciar, que anunciará, que algún día anunciará, que anuncia, ¿no? Es que tiene razón. En el caso de los precios acordados. Es que tienes razón, hermano, tienes razón. Es que yo estoy en la misma inquietud, porque nosotros en la Asamblea yo he preguntado qué pasó con el informe de Odebrecht y me dicen que están haciendo unas investigaciones que fueron a Perú, que fueron a Brasil. Yo lo que te puedo decir, porque lo mencioné después que vine de la Cumbre de las Américas, es que nosotros nos reunimos con la presidenta que estaba investigando el caso de Odebrecht en Perú, que debe sacar el informe ahorita a finales de julio, que dijo que iba a ser un informe muy contundente, en donde estaba involucrado desde Luna para abajo, en el caso de Perú. Y ahí yo lo informé aquí a la comisión correspondiente, le dije, mire, aquí están los teléfonos de la persona que preside esta comisión, porque no la llaman, ya que están en este trabajo de investigación, a ver qué cosas, qué insumos tenemos allí para fortalecer la investigación aquí en Venezuela. Bueno, yo exijo lo mismo que tú y me sumo al clamor de la sociedad civil de que de verdad haya una respuesta en lo que corresponde a Odebrecht aquí en Venezuela. Ajá. Estamos conversando con William Dávila, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado por el Estado Mérida. Y William, queremos conversar contigo el nombramiento también del cardenal Baltasar Porra, porque eso indica que de alguna manera la Iglesia conversa con el gobierno. O sea, porque es obvio que están conversando, porque cuando nombran arquidiócesis, el Tigre, cuando a Cáritas no la presionan tanto, porque uno ve que Cáritas ha ido creciendo en los sectores populares, ayudando a la gente, o sea, hay como menos persecución hacia la Iglesia. Debe ser que hay una especie de conversación, pero también hay su tira y encoge, porque el nombramiento del cardenal Baltasar Porra tiene que ver con el retardo de parte del gobierno venezolano de nombrar un obispo en Caracas, ¿no? De la arquidiócesis de Caracas, y como esa facultad pasa de alguna manera por unos acuerdos con el Vaticano, el Vaticano tomó la decisión de nombrar administrador, pues, porque Urosa renunció y nombra a Baltasar Porra administrador, pero porque no, el gobierno me imagino que no acepta que sea el obispo de la arquidiócesis. ¿Qué te parece esa situación? Bueno, mira, acuérdate que hay un régimen especial de separación Iglesia-Estado, ley que fue promovida en los tiempos de Rómulo Betancourt, cuando el cardenal era José Humberto Quintero. Ahí se estableció ya esa distancia desde el punto de vista legal, y de manera tal de que la Iglesia tiene su propia reglamentaciones canónicas. Ahora bien, el Monseñor Porra siempre ha sido un hombre de lucha, y un hombre completamente identificado con la causa democrática. Para mí como merideño, pues obviamente nos sentimos contentos de que nuestro cardenal y nuestro obispo metropolitano esté ahora como administrador de la arquidiócesis de Caracas. Pero obviamente yo estoy seguro que con el cardenal Porra aquí en Caracas también vamos a tener allí un factor muy positivo para la liberación de los presos políticos, para la lucha social que se tiene que librar hoy día. El cardenal Porra es un hombre muy claro. Ahí tenemos el último documento que sacó la Conferencia Episcopal de Resistencia, Unidad y Disciplina en la Lucha. Yo creo que el cardenal Porra va a ser un factor de mucha ayuda y de mucha sensibilidad ciudadana para entender este proceso tan convulsionado que estamos viviendo de un régimen que trata de hacer lo posible por sostenerse en el poder, pero que desde el punto de vista social se va horadando él mismo en sus apoyos, y por eso es que entonces mantienen el poder a Vladimir Padrino y lo mantiene allí pasando el tiempo de servicio, porque tiene muchas contradicciones internas dentro de su propia fuerza de apoyo a los militares. O sea que yo pienso que el nombramiento del cardenal Porra es importante para esta lucha democrática y vamos a tener un factor de apoyo.
Ahora, tú cuando hablas de la ratificación de Vladimir Padrino López, no solamente la ratificación, sino fue los sueldos que le pusieron a los militares y la respuesta que le da el presidente Nicolás Maduro a las enfermeras. Le digo, no, a usted lo que le salen son 2 cajas de clave. Esto le sale a una enfermera recién graduada, le pagan 6 millones y a un teniente recién graduado le pagan 29 millones. Entonces yo lo que le puedo ofrecer a ustedes de enfermera es 2 cajas de clave mensual. Bueno, si esto es un régimen corporativista militarista, aquí lo que nosotros, precisamente esa es la razón, hermano, por la cual el partido tiene que irse a la lucha de calle. Porque fíjate tú, nosotros presentamos un proyecto de ley de salud hace 2 semanas, la fracción nuestra en la Asamblea. Muchas son las enfermeras, enfermeros, médicos que forman parte de la fracción, que están en los gremios, en los colegios de enfermeros, etcétera. Pero nosotros tenemos que ir hacia allá, sí tenemos que soliviantar, para utilizar ese término muy antiguo, al pueblo venezolano, porque es injusto esto que está pasando, en donde un régimen militarista le da todos los reales del mundo para sostener, para mantenerse con agrado ante los militares, porque saben que no hay otra forma de llegarles a ellos, mientras que el pueblo, no solamente los médicos, las enfermeras, sino todo el mundo, está pasando la de Caín, pasando necesidades, porque no se consigue, no se puede comer. Un desayuno vale 2 millones de bolívares. En el día, si es desayuno y almuerzo, tú te estás gastando 5 y 7 millones de bolívares. ¿Quién gana 7 millones de bolívares diarios? Solamente esa partida de corruptos que están ahí alrededor de Miraflores, alrededor o gobernando con Maduro. Entonces, se necesita un partido, hermano, que de verdad explote la rabia social. Eso es lo que tiene que ser Acción Democrática, y ayudar que todos los demás partidos lo hagamos, para que tengamos una unidad, una instancia de unidad distinta, que explote esas cosas. Es imposible esas contradicciones sociales, esa inconsistencia, esa incoherencia estructural de un Estado corrompido como el que tenemos hoy en Venezuela, que estén ganando 200 y 300 millones de bolívares unos oficiales, cuando los enfermeras y los médicos, que a lo mejor familiares de esos militares un día van a tener que ir a un hospital, o seguramente van a un hospital o un ambulatorio, y tienen allí una enfermera que lo que está ganando son 2.000 bolívares, o un médico que lo que ganan son 3.000 bolívares, incluso médicos especialistas. Esas son las grandes contradicciones que tenemos de este régimen depravado, corrupto y totalmente alejado de la realidad social del país. Estamos conversando con William Dávila, miembro de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior, diputado por el Estado de Mérida. William, vamos a ir a publicidad, pero cuando regresemos vamos a seguir conversando contigo, porque hay 2 cosas interesantes. Una, que el ministro Manuel Quevedo realizó una misa en PDVSA para pedirle a Dios aumentar la producción petrolera. A ustedes le acaban de quitar el arzobispo prácticamente de Mérida, entonces ustedes quedan como en una situación muy difícil allá en Mérida, porque esa era su conexión parece que eso era lo que ayudaba un poco a Mérida, porque tengo entendido que la situación en Mérida está bastante difícil, y tú no vas a responder eso cuando regresemos de publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Son las 8:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Empresa especializada en el ramo logístico está en la búsqueda de coordinadores de almacén, almacenistas, auditores de cargas, montacarguista, personal para maquilado y personal de mantenimiento. En Guarenas, Guatire, Barquisimeto, Maracaibo y Maracay. Envía tu currículum a empresaglobalca@gmail.com. La mejor experiencia de logística en Venezuela. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted.
Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso en Golpe a Golpe, estamos conversando con William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Mérida y miembro de la Comisión de Política Exterior. William, te vamos a dar una pregunta en el aire que está relacionada, porque estamos finalizando el programa rápidamente con lo del presidente de PDVSA, ¿no? Ese llamamiento prácticamente a decirnos que no sabe qué hacer con PDVSA y la situación, un poco de la situación en Mérida que la que tú vives y padeces con la gente, y aparte de que ustedes tienen un gobernador ahí que es de oposición y es de Acción Democrática. Mira, en primer lugar, eso es el cómo manipulan con la religión, porque hay que ver los ataques que le han hecho a los obispos, a la conferencia episcopal, a la iglesia venezolana. Al mismo Porra lo han atacado, a Padrón, a Suárez, todos ellos los ha atacado el régimen. Y entonces juegan como a tener una iglesia propia dentro de un esquema realmente de engaño y de manipulación. No, esto no es un problema solamente divino, aquí tenemos un problema material, se robaron la plata. PDVSA se dedicó a otros, a desarrollar programas fuera de su núcleo esencial. Están jugando a que los precios del petróleo suben un poquito porque de repente puede tener recursos para mantener el populismo. Están equivocados, porque incluso fíjate que el rey de Arabia Saudita coincide con Trump en aumentar la producción petrolera, eso va a bajar los precios. Venezuela no aprovechó los tiempos buenos para meterle recursos a la exploración. Dijeron que íbamos a llegar a 6 millones de barriles diarios y escasamente estamos llegando al 1.200.000, 1.300.000 barriles diarios. Esa es la verdad, fracasaron. PDVSA dejó de ser una de las grandes empresas del mundo para convertirse en una empresa quebrada y endeudada. Los militares le dieron con otra empresa que crearon posibilidades de desarrollo petrolero y en el arco minero. Es decir, se robaron la plata. Ese dineral que se gastaron en el transcurso de estos 20 años que tenemos de este régimen está por fuera, están los bancos de afuera, no están metidos aquí en los programas que necesitaba el país para generar un proceso industrial propio y poder haber aprovechado la riqueza petrolera en desarrollar la economía de un punto de vista productivo y sin estos populismos que lo que han hecho es desbaratar y destrozar al país. De manera tal de que con misa y con milagros ahí no van a conseguir mayor cosa porque Dios está con el pueblo y Dios sabe perfectamente bien que estos tipos se robaron la plata. Más bien lo que tienen que pedirle perdón a Dios para que la quinta paila no sea tan dura contra ellos el día que tengan que ir a rendirle cuenta a Dios por tantas cosas que han hecho. Ajá, ahora, mira, William, ya por razones de tiempo tenemos que despedirte para que, bueno, rápidamente envíes un mensaje a tu radio escucha. Bueno, mi mensaje es de mucha fe. Yo nunca he perdido la fe. Yo de verdad le agradezco todas las veces que me han llamado porque este es mi espíritu. Siempre lo he mantenido. Esperanza, mucha fe. No caigamos en autodestrucción entre nosotros mismos. No. Este es el peor de los regímenes que hemos tenido. Este es un régimen totalmente troglodita, reaccionario, corrompido. Tenemos que generarle la esperanza al pueblo. Yo tengo mucha fe por todas las... Yo acabo de venir de México ahorita porque fui observador independiente internacional electoral y vi el proceso electoral allá, que fue una lucha contra la corrupción y contra una clase corrompida política. Bueno, eso mismo lo está representando Maduro. Esta es una clase política corrompida. Tenemos que estar todos unidos para que aquí se produzca una transformación política, económica y social lo más pronto posible y bueno, creo que eso se va a lograr. Bueno, William, fue un placer tenerte en el programa. Hemos conversado con William Dávila, diputado al Parlamento de la Asamblea Nacional y representante de la Comisión de Política Exterior. Será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be. RCR 750